Muy buena mañana, hermoso día, qué lindo es estar juntos en el día del Señor, el día que Él armó, preparó, diseñó para que en familia celebremos a Jesús, como lo hemos hecho en la alabanza, en la adoración, como hemos sido enfocados en el trono de su gracia y hemos podido recordar de su amor y de su fidelidad. Estamos juntos un domingo más en esta jornada que nos toca caminar, ¿no? De estar en casa, de no poder estar congregados, de no estar en el mismo edificio. Pero lo más importante es que estamos en el Señor, en un espíritu y caminando juntos. Durante toda esta semana hemos tratado de hablar de volver a casa, de esta bandera que levantamos, invitando a muchos a volver a casa. Y de esto quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de la alegría que produce ser su hijo, mucho más allá de las circunstancias que te rodean. Poder caminar con Jesús realmente es un regalo. Caminar con Él es encontrarse con la fuente de nuestra vida, de nuestra realidad, con nuestra esperanza, todo lo que sabemos que es caminar con Él. Pero, ¿dónde se origina esto? ¿Cuál es el principio que nos lleva a este privilegio de ser sus hijos? Y tal vez en esta mañana muchos de los que están escuchando sean invitados por algunos de nosotros que le hemos dicho, vuelve a casa. Y queremos recordarte lo que Dios hizo a nuestro favor. Pero también pensaba en que muchos que estamos en la casa del Padre, somos como el hermano mayor, como reflexionábamos en estos días, que no recordamos lo que Dios hizo a nuestro favor, no nos damos cuenta lo que el Padre ha hecho a nuestro favor. Por eso en esta mañana tan especial, tan linda, tan llena de Dios, yo quiero recordarte algunas de las cosas que Dios, nuestro Señor, ha hecho a través de Jesús, para que vos y yo podamos ser felices en Él. Felices más allá de todas circunstancias, felices más allá de todo lo que estemos padeciendo o viviendo en este tiempo. Hechos capítulo 10, verso 43, dice la palabra de Dios, de Él, de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, de Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados. Y creo que esto es algo que nunca debemos olvidarnos. Es algo que siempre tenemos que tener presente. Él nos perdonó. Al que cree en la obra de la cruz, ¿qué hizo la cruz? Cargó nuestros pecados. ¿Qué hizo la cruz? Llevó nuestras transgresiones. ¿Qué hizo la cruz? Cobró el precio que merecíamos pagar nosotros. Cuando nosotros podemos creer en Él, mucho más allá de los aspectos, preceptos, ideas que nos pueden llegar a decir, sino creer en Él porque tenemos un encuentro real con Él, cuando nos encontramos con esta realidad de nuestra vida y la realidad de la vida que Él nos ofrece. Cuando creemos en Él, la palabra dice que el que cree en Él recibe. Esta palabra recibir es muy interesante. Yo puedo darte esta lapicera y vos recibirla y siempre tenerla guardada en tu mano, en tu billetera, en tu cartera, en tu casa, y nunca usarla porque seguís pensando que es mía. Pero si cuando te doy algo y vos lo recibís, en la idea de la Escritura, recibir es hacer propio. Entonces, si esto que yo recibo de alguien, esta lapicera que recibí de alguien, de hecho esto es un regalo, recibo de alguien, de esta lapicera que yo recibí de alguien, la hago mía, la utilizo, no la guardo. Así ocurre cuando el perdón nos es ofrecido. Cuando lo recibo, cuando lo hago mío, ese perdón lo hago mío, comienzo a entender la realidad de la vida. Muchos de nosotros caminamos mucho tiempo en el Señor y tal vez no hemos entendido que hemos sido perdonados. Todavía la culpa sigue siendo parte de nuestras experiencias cotidianas. O tal vez este pensar o a veces un pensamiento que viene a mi cabeza me hace recordar hechos en los cuales me lleno de culpabilidad. Pero ahí es donde tenemos que entender que el Señor nos perdonó, que creímos en Él, que nos perdonó. Muchas personas a veces por algunas circunstancias se alejan del Señor. Y al alejarse de Dios, aún estando dentro de la comunidad de la fe, de la iglesia, de la casa, están atrapados en la culpa.
La culpa es eso que utiliza Satanás para detener tu vida espiritual. La culpa es eso que utiliza el diablo para que no puedas avanzar en el destino que Dios ha decretado sobre tu vida. La culpa es aquello que usa el enemigo de nuestras almas para robarnos la felicidad de ser perdonados. Hemos sido perdonados por el Señor y hemos recibido la oportunidad de vivir una vida plena, sin culpas, porque el que acusa y el que culpa, evidentemente, es el enemigo. Ahora, este pasaje que te leí dice, de él dan testimonios todos los profetas. Y tomé un profeta, Isaías, el profeta Isaías, en el versículo 53, en el capítulo 4 de versículo 53, la primera parte del versículo dice: ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Isaías no había visto la obra, no había experimentado la obra de Jesús, pero la había visto en la fe, en el Espíritu había visto al Mesías, a Cristo Jesús y todo su padecimiento, ¿no? Entonces, Isaías dice ciertamente, de verdad, de a de veras, diría el chavo, de verdad, Él lo hizo. En la cruz del Calvario, Jesús cargó nuestras enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad número uno que cargó Él? Porque tal vez algunos tengan la bendición de no tener achaques en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos que siempre me van a caminar conmigo, pero tal vez alguien no tenga enfermedad y dice, bueno, yo no tengo nunca enfermedad, nunca me clavé ni siquiera una espina. Pero lo que Dios está diciendo es que la enfermedad más terrible del hombre fue cargada por Jesús en la cruz, el pecado. Todos somos pecadores, todos metimos la pata. Nadie puede decir que no ha pecado. Nadie puede decir que no está pecando. Nadie puede decir que no pecará más. Todos somos pecadores. La palabra dice, el que dice no tener pecado hace a Dios mentiroso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Él cargó mi pecado y soportó el dolor que me causaba el pecado. Los ladrones, las personas que caminan erradamente en la vida, ¿vos crees que ellos no tienen dolor por lo que hacen? Claro que lo tienen. Todos tenemos un mecanismo puesto por Dios que se llama conciencia, y aún la persona más ruin de la tierra tiene conciencia. Y no duerme bien, aunque vos lo veas rodeado de seda, oro y muchas cosas. No duerme bien, no están tranquilos, tienen dolor. Y el profeta Isaías, como 600 años antes del nacimiento de Jesús, dice, ciertamente Él cargó, Él soportó mi dolor y mi enfermedad. Y en el verso 5 continúa la escritura, dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y dice que gracias a sus heridas fuimos sanados. Lo dice el profeta mucho antes de la cruz. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor nos está recordando que Él fue muerto, traspasado, fue muerto por mis rebeliones. El hombre es rebelde por naturaleza. Los niños son rebeldes. ¿Quién le enseña a un niño a no hacer caso? Somos rebeldes, está en nuestra ADN natural. Consecuencia de un pecado, ¿no? El pecado del hombre allí en el jardín del Edén. La rebelión es parte de nuestras vidas, somos rebeldes, y sobre todo los argentinos, ¿no? Y más aún los cordobeses. Dice un refrán, ¿no? Ahí que la realidad es de que no sé de qué se trata, pero me opongo. Tenemos esta capacidad de ser rebeldes, pero esa rebeldía que está hablando la Escritura es la rebeldía contra Dios. Y en esta semana tal vez te has rebelado contra Dios, o en esta semana tal vez te pusiste en una posición de rebeldía frente a algo que Dios nos pedía. O tal vez estás persistiendo en una rebeldía frente a algo que te pide el Señor. Pero Él dice que Él cargó. Él fue traspasado por mi rebeldía. Y molido, ¿no? Molido, esa palabra molido. ¿Te acuerdas? Te voy a moler a palos, que nos decía, te voy a moler a palos. Ya no se usa más eso, ¿no? Pero, ¿sabes que ser molido es algo interesante? Hoy en día,
muchas personas son molidas. Hoy en día muchas personas son heridas, son golpeadas hasta quebrar sus huesos. Muchos cristianos hoy en día, en países donde la rebelión la persecución es real, son molidos literalmente a golpes. Hay muchos videos de esto, muchas imágenes tristes, ¿no? O nunca te pegaron un piedrazo, un cascotazo, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico en la calle de mi barrio, era calle de tierra, y sabíamos jugar al fútbol, y te acordás en aquel tiempo donde no existían las canchas de fútbol, sino que la vereda o la calle de tierra era la cancha de fútbol. Me acuerdo que poníamos ladrillos para marcar los arcos, ¿no? Y vos viste cuando juegan mucho al fútbol ahí, te amontonan y todos se amontonan en el arco, y se armó un revuelo tremendo, y uno de los pibes agarró un ladrillo y lo tiró para arriba y gritó: al que le cae, le cae. Todos salimos corriendo menos él. ¿A quién le cayó el ladrillo en la cabeza? A él. Todos recibimos un golpe, ¿no? Imagínate ser molido, ser apedreado, o ser traspasado, o ser crucificado. Él fue crucificado por nosotros. En él, dice la Escritura, que recayó el castigo que vos y yo merecíamos. Ahora, a mí esto no me produce una tristeza que puedo llegar a llorar. Por supuesto, me emociona el saberlo. Pero me produce la satisfacción de saber que soy libre de toda culpa. Que mi maldad acabó en la cruz cuando yo un día le reconocí como mi Señor. Y esto de que Él pagó el precio de mi maldad, soportó mi dolor, fue muerto por mi rebelión, golpeado hasta morir, en el sentido de crucificado por causa de mí. Y que ese castigo que recibió me trajo paz. Entonces, por un lado el perdón, por el otro lado ese perdón que quita toda culpa, y la paz que pone el saberme perdonado. Esa es la certeza de nuestra alegría. Romanos capítulo 4, verso 7 dice: dichosos aquellos que se les perdonan las transgresiones y se les cubre el pecado. Y se les cubre. Dichosos, más que felices, bienaventurados, rechochos, recontra contentos, súper llenos de alegría, aquellos a los que se les perdonan las transgresiones y sobre todas las cosas se les cubre el pecado. Eso hizo Jesús. Jesús nos cubrió el pecado con su sangre preciosa. Jesús lo que hizo fue tomar mis rebeliones y perdonarme, como lo hizo en la cruz. En la cruz. La cruz no es un amuleto, la cruz no es un símbolo, la cruz no es una idea. La cruz es un instrumento de muerte usado en aquel tiempo para castigar a los delincuentes. La cruz es un símbolo de vergüenza. En la cruz murió Jesús para cargar mi culpa. Por eso en este tiempo en el cual estamos viviendo tantas cosas tan especiales, como estar adentro, como no poder salir, aunque ahora hay un poco más de flexibilidad, es un tiempo de reflexionar sobre esto, de qué ha hecho Jesús por mí. Jesús no hizo por mí darme un auto nuevo, un nuevo sueldo, un trabajo. No hizo. Lo que mejor hizo Dios por mí a través de Jesús no fue sanarme de mi enfermedad. Lo mejor que hizo Dios por mí no fue darme una hermosa familia. Lo mejor que hizo Dios a través de Jesús es darme el perdón, librarme de la culpa, cubrirme con su amor. Y eso está vigente. ¿Y sabes lo que más me maravilla? Que esto no depende de mí. No depende de que yo me porte bien o me porte mal. Él me va a amar siempre. No depende que yo me haya ido, alejado de Dios, y hoy allá lejos de Dios, hoy recuerde que Él me ama y me perdona. Yo puedo volver a Él, porque Él nunca rompió el pacto. Siempre el valor y lo que hizo en la cruz sigue vigente. Soy yo el que tengo que volver. Pero también soy yo el que estoy todos los domingos en la iglesia, o todos los días, bajo este cartelito que dice Hijo de Dios, el que tiene que volver al Padre. Porque la culpa me está matando. Porque la culpa me está encadenando. Porque la culpa me está limitando.
Entender esta obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Entender que Él me perdonó. Entender que yo merecía estar en esa cruz y que no lo estoy porque me amó. Ayer en mi grupo de Conexión 4D, que te invito a que seas parte de los grupos, son preciosos, yo me lleno de alegría con los muchachos, hablando de las cosas del Señor. Reflexionábamos sobre Zaqueo, ¿no? Y hablábamos de Zaqueo y ¿sabes lo que? Llegamos a un punto en la conversación que dijimos, Jesús llamó a Zaqueo y lo conoció siendo Zaqueo. Lo conoció siendo estafador, siendo un atorrante, siendo una persona lejos de él, pero lo llamó por su nombre y fue a su casa. Y en su casa le dijo, la salvación ha llegado. Cuando Jesús nos llamó, o ahora Dios te está llamando a través de Él, no te llama porque sos bueno, no me llama porque no cometo pecado, al contrario, me llama todos los días, a la mañana, a primera hora, para recordarme de dónde me salvó, de dónde me rescató. Y ahí me muestra su gracia preciosa, ¿no? Y ahí me ofrece su perdón. Una vez más y todos los días yo puedo ir a Él y pedirle, una vez más, que esa sangre con poder y autoridad me cubra, me rodee, me abrace. Y la alegría de sentirme perdonado y la alegría de sentirme libre de mi culpa comienza a invadir mi corazón. Tal vez, muchos de los que estén escuchando todavía estén luchando con la culpa. Todavía estén luchando con ese pasado que está allí. Todavía están viendo por el retrovisor y ven el pasado. Y el pasado se viene sobre tu vida con las cadenas de la culpa. Yo quiero decirte que el Señor te ha perdonado y el Señor te ha librado de toda culpabilidad. Y si estás caminando mal, si estás lejos del Señor o estás ocultando algo a Dios, este es tiempo de volver a casa. No es solamente el volver a casa para los que se han ido de la iglesia. Volver a casa es para los que estamos también. Es volver a los brazos del Padre que me perdonó, el Padre que me ama, el Padre que me cubre. Este es el tiempo de volver a casa. Vuelvo a casa porque sé lo que Dios hizo. Vuelvo a casa porque yo creo en Él y Él me perdonó. Vuelvo a casa porque Él cargó mi enfermedad, soportó mi dolor. Vuelvo a casa porque murió por mí. Vuelvo a casa porque Él recibió el castigo. Vuelvo a casa porque gracias a sus heridas yo he sido sanado. Vuelvo a casa estando todos los días en la iglesia, pero lejos de la casa. Vuelvo a casa porque caminé con Él y ahora me fui y ahora vuelvo a Él. Y Él está allí con sus brazos abiertos para abrazarme, para perdonarme y para aceptarme. Y vuelvo a mí la alegría de saber que me perdonó y que me cubre. Que me perdonó y que me cubre. Que en esta mañana haya una oración en tu corazón. Señor, perdóname. Pero yo no cometí pecado, no lo puedo decir, yo no lo puedo decir. Yo no puedo decir que no cometí pecado. Yo te lo puedo decir, Señor, perdóname. Y pedirle perdón a Dios es librarme de la culpa. Pero tal vez alguien esta mañana esté con un corazón rodeado de culpa. Y la única manera de ser libre de la culpa es recordando lo que Dios hizo si alguna vez entregaste, creíste en Él. Pero si por alguna razón la culpa sigue estando, bueno, apropiate de la salvación. Ponete en pie en esta mañana y decirle, yo fui libre de toda maldad, yo fui libre de todo pecado, yo fui libre de mis errores, porque Jesús me perdonó. Y se lo decís al diablo en la cara, porque el cabezón ese sale corriendo cuando vos les declarás las verdades de Dios. Que en esta mañana, en este día, vuelvas a casa, vos que estás lejos, pero vos que estás cerca también. Que seas libre de la culpa que te atormenta. No podés remediar nada, no podés remediar nada de lo que ya hiciste.
solo aceptar que lo hiciste e ir a la cruz. No podés aceptar ni de nadie la certeza de ser libre. Solo de Jesús podés aceptar la certeza de ser libre. Libre de tu maldad, de tu tristeza, de tu dolor, de tu culpa. ¿Por qué no haces esto ahora? ¿Por qué no cerrás tus ojos y le decías, Señor, perdóname? Tomo el pecado y lo pongo en tus manos. Te pido perdón. Quiero volver a vos. Quiero reconciliarme con vos. Y tal vez si vos que caminás con el Señor hace mucho tiempo, le puedas decir, Señor, yo estoy aquí diciéndote que como el hermano mayor me quejo de muchas cosas, estoy ahí. Pero hoy quiero ser del hermano mayor que vuelve a vos, sabiéndome perdonado y libre de toda circunstancia. Y a los que están con culpa, arriba, levántense, que Jesús pagó el precio de nuestra maldad. Termino diciéndote, más que felices, chochos, rechochos, recontra felices, aquellos que saben que fueron perdonados, aquellos que saben que fueron cubiertos por la bendita sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios te bendiga y que puedas caminar conforme a la libertad que la cruz te ha dado. Que en este día vos recuerdes esto, que la fuente de tu felicidad radica en la obra de la cruz. Que en este día vos le puedas decir a otros, soy feliz porque Jesús me perdonó. Que le puedas decir a otros, no hay culpa que me atormenta porque Él me libró de la culpa. Que le puedas decir al mismo diablo, no vengas más a recordarme el pasado porque mi futuro está en las manos de Dios. Que Dios te bendiga y tengas una jornada preciosa en aquel que nos dio salvación y vida eterna.